La República Dominicana tiene una de las tasas de mortalidad por siniestros de tránsito más altas, no solo en Latinoamérica y el Caribe, sino también en todo el mundo. Recientemente, el presidente Abinader presentó el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, con el fin de resolver los problemas del tránsito. Es bien sabido por todos que la mayoría de los dominicanos no respetamos las leyes de tránsito, pero si vivimos en el extranjero, ahí sí. ¿Será que aquí nos falta un régimen de consecuencias más estricto? Es tiempo que tomemos conciencia y aprendamos a respetar las leyes de tránsito, disminuyendo así el número de accidentes y víctimas mortales. Con Rafael Toribio, experto en seguridad vial, conoceremos sobre el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, anunciado por nuestro presidente recientemente. Bueno, ya lo escucharon, señores. Está con nosotros nuestro querido amigo Rafael Toribio, a quien le damos formalmente la bienvenida para hablar sobre el acuerdo, el pacto por la seguridad vial. Algo que personalmente, yo no sé tú, Correa, yo no sé ustedes en su casa, aquí en el estudio, yo no sé de qué va, yo no sé qué va a pasar. Yo no sé si... Un plan que veremos los resultados en 30 años. No, en el 2030. No, en 30 años. Pero, hay que esperar que se muera el motorista de edad que tanto había vivo, no se va a morir en 6 años. Pero el presidente dijo que es para que dieras luz y funcionalidad al 2030. Perdón con el invitado que no ha saludado. Sí, pero él no tiene una varita mágica para... Pero si a eso no vamos, tenemos rato ya pactando. En 30 años. Buenas noches, Rafael. Rafael, bienvenido. Más hermano. o menos. Ok, saluda primero para mi primera pregunta. Buenas noches y gracias por la invitación siempre a ese espacio. Tú que eres especialista en seguridad vial, más o menos en cuántos años tú entiendes, real, sin mareo, sin política, más o menos en qué tiempo tú entiendes que se puede resolver más o menos para hacerlo adecuado el tránsito en la capital dominicana. El tránsito aquí en República Dominicana, si hay voluntad, yo entiendo que en un plan a 10 años se puede resolver el problema del tránsito. ¿Voluntad de qué parte? ¿Del Estado o de la gente? De las autoridades, de los ciudadanos y de los empresarios. Ah, bueno, ponle 40 entonces. Perdón, y de los medios. Porque los medios de comunicación, desde que agarran 7 motoristas, empezamos a decir, señores, es una búsqueda que tienen. Padre de familia. Es una búsqueda. ¿Por qué no se van? Se paran a la 27 a coger preso a los motoristas, ¿verdad? ¿Por qué no van? Y empiezan a pasar el paño con pata y el Estado, el gobierno, baja. ¿Por qué este país es tan desorden manejando, Rafael? Mira, es un asunto de educación del hogar, porque si tú te pones a ver, hay un grupo que está de este lado, ¿verdad? Que ve las cosas que están mal y trata de hacer las cosas bien. La mayoría de esas personas aprendieron educación en el hogar, porque generalmente cuando tú manejas es un asunto de cortesía. O sea, si yo llego primero a una intersección, se supone que yo debo de cruzar primero. Hay preferencias, hay normas. Entonces, cuando yo no respeto esas normas, es porque en mi hogar no me enseñaron a respetarlas. Ahora bien, vamos a lo que es el régimen de consecuencia. O sea, si nosotros no te enseñaron en tu hogar cómo comportarte, pero también la misma sociedad, el mismo Estado, te permite que esos comportamientos inadecuados que tú tienes, tú los sigas haciendo, entonces no hay un régimen de consecuencia y por ende vamos a estar en el caos que nosotros estamos hoy en día aquí en República Dominicana y el tránsito. Tú tuviste en el podcast ayer y yo no he hablado un chisme, pero una cosa, ¿por qué ese que no sé del paso, que no enseñaron educación en la casa, le enseñan educación en el avión y llega a otro país y cumple? Porque allí sí hay lo que te explico, porque es que, por ejemplo, si me lo permiten, yo lo voy a seguir haciendo. Por falta de educación. Es un asunto, sí, pero óyeme, hay una parte de lo que es la conciencia del individuo, ¿verdad? Entonces, si a mí en mi hogar me dieron una educación,
olvídate que yo no lo voy a hacer. Por eso te digo, hay un grupo que está de este lado que ve que las cosas se están haciendo mal y trata de hacerla bien. Yo estoy hablando del otro lado. Ese del otro lado es el que hace las cosas mal y cuando se monta en un avión y llega, por ejemplo, a un país desarrollado, entonces cumple con las normas de ese país, pero es porque justamente hay un régimen de consecuencias. Entonces, esto es un asunto 50-50. O sea, el Estado dominicano debe de ser firme. O sea, las medidas que se tomen tienen que ser firmes y no es un asunto de medios de comunicación y anunciar medidas y ese tipo de cosas. O sea, tú me invitas aquí a este programa en un año y probablemente vamos a estar hablando de lo mismo. Porque no, es seguro, como te explicaba, por ejemplo, fuera del aire. Mira de dónde que viene esto del pacto de la seguridad vial. En 2016, bueno, a finales de los 90, principios del 2000, se crearon lo que fueron los objetivos del milenio. En esa época se hablaba de la erradicación del hambre en el mundo. Entonces, se hablaba de la reducción, por ejemplo, de las muertes de infantes en los hospitales. Entonces, inclusive la oficina de los objetivos del milenio, aquí en República Dominicana, estaba dentro del palacio, porque era un asunto que venía ya de los países firmantes de las Naciones Unidas. Ha ido evolucionando y ahora nosotros tenemos lo que se conoce como la Agenda 2030, ¿verdad? Esa agenda, en el 2016 es que la Organización Mundial de la Salud y la ONU incluyen dentro del tema de salud y bienestar el tema de la seguridad vial, porque realmente la cantidad, 1.200.000 personas en el mundo que mueren al año. O sea, el problema de las muertes por accidente de tránsito no es un problema que nos atañe solamente a nosotros aquí en República Dominicana, es un problema mundial. Estamos hablando de 1.200.000. O sea, en cada 2 minutos prácticamente creo que son 365 personas que mueren en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? En el 2017, aquí, esa política de la Agenda 2030, nosotros la acatamos e incluimos la parte de seguridad vial y se crea lo que es el Plan Estratégico de Seguridad Vial con objetivos del 2017 al 2020, ¿verdad? Cuando hay el cambio de gobierno en el 2021, Rafael Arias, que era el director del Intran en ese momento, entonces se crea el nuevo Plan Estratégico de Seguridad Vial 2021-2030. Lo que están haciendo ahora con el Pacto de la Seguridad Vial es el mismo, porque inclusive los ejes estratégicos de este pacto prácticamente son los mismos que tenía que tiene el Plan Estratégico de Seguridad Vial. O sea, es un relanzamiento. Entonces, cuando tú te vas al plan estratégico, el plan estratégico, de alguna manera u otra, tiene, o sea, 7 ejes estratégicos, tiene 6 objetivos generales, tiene 20 objetivos específicos, tiene 48 iniciativas y 120, vamos a decir, tácticas para implementar de manera inmediata. ¿Pudiéramos resumir, Rafael, un poco en qué consiste este pacto? El pacto es justamente, dada la problemática que existe en República Dominicana, aquí lo que hacen es involucrar no solamente a las instituciones gubernamentales, sino a la sociedad civil, al empresariado, para firmar este pacto. Como que son mucha gente opinando. Bueno, y además de que esto supuestamente se hizo en 2 meses, o sea, esto se elaboró porque es una iniciativa de justamente Milton Morrison, que tiene apenas 2 meses en el puesto. Ahí vi que se anunció, por ejemplo, que van a tener un programa, una sección de 30 minutos, una vez a la semana en un programa de radio, hablando sobre educación vial, una serie de iniciativas. Ahora. En el sol de la mañana estarán media hora por radio. Es parte de las iniciativas, no es que eso va a solucionar el problema. ¿Y por qué no lo someten ¿verdad? a la escuela? Está incluida que a partir de enero se va a someter un proyecto para que ya sea oficial de que en las escuelas se comience a tratar el tema de seguridad vial como materia en las escuelas dominicanas. ¿Qué más? Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausita. En 10 años yo voy a tener 63. Sí, no, vamos Ojalá a estar ya no pierda la geriátricos. vista por la diabetes para verlo. ¿Qué es lo que hay ahora con la licencia para los geriátricos? ¿Qué es para los envejecientes? ¿Qué es lo Que que le va? bajaron la edad. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, el tiempo de vigencia de las licencias de la Ajá. persona era menor. Ok. Entonces estaban pagando lo mismo que una persona, que la mía vence, por ejemplo, en 4 años, la de ellos vencen 1 o 2 años. Bueno, pues cuando tú y yo paguemos el mínimo de esa licencia, vamos a ver algún resultado, quizá.
Está fabulosa, me gustó mucho. Juan Luis debería incluirla en una recopilación. Juan Luis debería incluirla en una recopilación de éxito, esa parodia, la de los tenis de Juan Luis. Excelente. Seguimos hablando del caos, del pacto. Tú, afuera del aire mencionamos que el Estado tiene formas de garantizar que aquellos que violen la ley, sean multados, paguen. Y tú pusiste un ejemplo, fue fuera del aire que lo hablamos. Sí. Antes la gente evadía impuestos fácilmente. Sí. ¿Cómo se resolvió eso, Rafael? O con la nueva ley de compras y contrataciones, por ejemplo, si bien a la persona, al proveedor, se le garantiza el dinero, ¿verdad? De un proceso, para tú poder cobrar ese dinero, tú tienes que presentar Una certificación. la certificación de la DGI, de que tú estás al día al pago de la DGI y que tú estás al día en el pago de la TCS también. Si no, no cobra, tú no cobras. no cobra. Entonces, métodos hay para cobrar. Entonces, Yo creo- exacto, entonces, ¿cómo hacemos esa traducción a la hora del manejo? Es lo que te digo, ahorita estábamos hablando, por ejemplo, que cuando se comenzó a implementar en del 2017 al 2020, los números que arrojaban en cuanto a los indicadores que tenía el Estado Dominicano con relación a lo que ellos entendían que era de que estaba funcionando sí o no, uno de los indicadores que ellos tenían era justamente el cobro de las multas. En el 2000, si bien es cierto que del 2017 al 2020 o al 2019 aumentaron paulatinamente las contravenciones, en el 2020 disminuyen producto de la pandemia. Claro. Sin embargo, en el primer año, solamente del 100% de esas multas, solamente un 7% se cobró. Oye eso. Es que tú le Oye pones la multa eso, a alguien. pero- Y cuando eso. tú vas al plan estratégico de seguridad vial, el último, que es del 2021 al 2030, cuando ellos presentan los números, en los años siguientes aparece en 0% el indicador ¿Por qué? de cobro. No sé. No sé si es... Porque no hay forma de... Si tú no le cobras a una gente y puedes seguir manejando, no la va a pagar. Exactamente. Ahora, si tú a esa persona, a los 3 meses después de la multa, le bloqueas la cédula, que no tenga seguro médico, que no pueda hacer, que le bloquee sus cuentas de banco, que no pueda cambiar un cheque, El pasaporte, no que pueda el viajar. Yo pasaporte... te voy a dar una idea. Porque, por ejemplo, yo una vez, yo no estaba organizado 2007-2008, me descuidé y yo en el 2010 hice una gira con cerveza Bohemia. Cuando fui a Colombia me dijeron, tú debes unos impuestos, no podemos pagarte. Y yo, pues dámoslo en cerveza, porque tenía el negocio. Dámoslo en cerveza y yo, que no puedo pagarte, que tú debes allí. Si te pago a ti, tú debiendo, me complico yo, entonces, se puede. Yo tuve que ponerme al día, pagar un dinero para cobrar, entonces tú haces lo mismo. Usted montó a tener 3 multas. Cuando le depositen, Recursos Humanos le dice, mira, no te puedo depositar negro porque No, tú pero tienes 3 Te multas. voy a dar otra idea, aunque es absurda y no va a funcionar y no la van a aplicar. Agrégasela a la factura de la luz. Ya hay... No, ya no, hay- o cóbrasela. Agrégasela a la factura de la luz para ver quién no va a pagar la multa. Gerald cobra por tal sitio, por tal compañía. Debe un dinero. Debe 3 multas. A la compañía tú le mandas como el child support en Estados Unidos. Exacto. Tú no tienes que ir a pagar el child support Claro. ni depositar a la mujer. De A ti te lo sacan de Ellos tu te cuarto lo ahí deben mismo. de una- de cuenta no, sí, Si te gana un automáticamente. palé, Sí, un señor. palejo así en Consorcio de Bancas Ortiz, Sí. cuando tú vas a cobrar te dicen, ¡ay, felicidades! Mira, tú debes 3 meses echar support, te lo vamos a quitar de aquí y te lo quitan. Ahora- Es decir, hay formas, solo que no hay es voluntad. Voluntad, Ahora, exactamente. eso es un tema, el lograr el cobro. Pero aparte de eso, ¿se pretende aumentar esas multas, los costos de esas multas? Y si puede implicar también algún régimen mayor, dependiendo la fracción que implique cárcel, que implique otras cosas más agresivas. Bueno, lo que pasa es que de por sí la ley 6317 ya de manera implícita te dice todo lo que tiene que hacer para que esto funcione. lo Entonces que yo hay que siempre le he hacerla dicho, cumplir. nosotros no necesitamos más leyes, quizás sí hacerla, como tú dices, un poquito más severa realmente para que la persona antes de cometer una infracción lo piense 2 veces. Pero es que estamos en un país, Rafael, donde
los AMET tienen que bajarse el sombrero y hacerle reverencia a los motoristas. Así mismo es, y a los carros públicos también. Y a los guagüeros. A los guagüeros O sea, también. le pasan Desde por el que lado, se burlan de permitieron- ellos, se burlan de ellos. Desde que permitieron que el FADUL saliera libre hace como 10 años, no, menos, hace como 8 años, con una lesión en un agente de AMET, en ese momento, dije, ese era AMET en ese momento, con una simple excusa, a partir de ahí, y todos sabemos, perdón, todos no, yo estoy claro que DGCET le tiene miedo a los motoristas y a los choferes de carros públicos. Y entonces ese es el sándwich. Y arriba están los jefes, que no pueden hacerle nada. Nos fuñimos la clase media. Exactamente, porque yo digo algo. Por ejemplo, cuando ellos ven que se le van 10 motoristas, que son 10 infracciones, entonces ellos ven a un clase media que está trabajando y buscan la forma de cómo ellos fiscalizarlo. De Empatar. alguna manera. No hay manera. Y tú dices, no, porque usted tenía el celular. Digo, pero el semáforo está en rojo. Yo simplemente fui a sacar. No. No, que usted no, porque yo justamente el cinturón me lo acabo de quitar para sacar el documento. No, que usted no lo tiene. Entonces, y mira que yo te voy a decir algo. Yo respeto mucho a los agentes porque al final ellos están cumpliendo órdenes. O sea, ellos son. Sí, el miedo. Exactamente. Ella arriba. El miedo son los jefes que no tienen el valor de aplicar las leyes. Exactamente. ¿Tú crees que llegará un momento? Esa pregunta se la hice yo a Morrison, a Milton Morrison, director de Indran, se la hice ayer en el show de mediodía y te la voy a preguntar a ti a ver qué tú opinas de esto. ¿Tú crees que llegará un momento donde, aparte de los ciudadanos que tenemos vehículos privados, a un chofer de carro público la MET lo va a fiscalizar porque no tenga cinturón? O a un chofer de carro público la MET, la DGCET lo va a parar porque tenga un farol, le falte una luz? Porque tú en tu carro privado tienes 4 luces, te falla una y te para. O van a parar un carro público porque te está hablando por teléfono. ¿Va a pasar eso algún día en este país? Pero no, déjame agregarle también, Gerald, a un carro público que tiene una matrícula que dice 5 pasajeros y meten 9. O un motorista que tiene para llevar un pasajero más y mete una familia de 5, incluyendo niños atestados en el medio. Una verdad que yo no entiendo, a los que le subsidian el combustible es a los que dan transporte público y son los que no cumplen con la ley. Entonces a uno que le ponen la gasolina allá arribota, también tenemos que pagar lo que ellos no pagan. Dime de eso. Tú sabes que, por ejemplo, en el caso que tú pones, yo digo que aquí las autoridades realmente le tienen un miedo atroz a esos gremios de los vehículos de transporte público, a los motoristas. Y entonces ellos entienden que, claro, eso también viene del gobierno central, porque es que cualquier decisión que ellos tomen, porque es un asunto de chantaje, si tú me fiscalizas, entonces yo te hago una huelga. Si tú me quitas el combustible, yo te subo el pasaje. O sea, si tú me haces algo, yo te hago otra cosa. Pero lamentablemente aquí nosotros tenemos que poner el bienestar colectivo por encima del bienestar individual para que esto pueda funcionar. Y si nosotros no lo hacemos, lamentablemente, ya esto no tiene como vuelta atrás. O sea, si no hay una voluntad política para nosotros decir, vamos a hacer esto, lamentablemente no hay vuelta atrás. Y yo de verdad, yo no veo. Porque, por ejemplo, ese anuncio, todo muy bien, inclusive dentro de lo del pacto está la parte de la fiscalización. Pero aquí, por ejemplo, antes tú ibas a revisar el vehículo, por ejemplo, en el Centro Olímpico también se llegó a hacer Con la revista. con la revista. Y ahora es un pago de un impuesto. No Ya. importa que su vehículo cumpla o no cumpla con no nada. se paga revista. Pero el impuesto de la placa prácticamente, o sea, se supone que El si usted marbete. paga el marbete de la placa, su vehículo debe estar en óptimas en condiciones óptimas para poder condiciones. Pero circular. ¿tú sabes por qué quitaron lo de la revista? ¿Por qué? Porque era inservible también. Porque a ti, en tu carro, no te daban la revista porque te faltaba un farol y al lado de ti había ¿Te la un carro. vendían? No, al lado de ti había un carro con 3 colores. Sí. 3 colores. El bonete de un color, las puertas de otro y la otra parte de otro color. Sin las luces, atrás, sin las luces direccionales, con un pote Sí. de aceite para tapar el Rojo hueco. o amarillo. Un Y tanque seguía de gas de transitando. Y cocina. camionetas inservibles en la calle y camiones sin la tapa del motor. Sí, es verdad. Es decir, ellos dijeron, señores, esto es un relajo Un del relajo. tránsito y lamentablemente vivimos en un país que no se va a resolver porque
¿Cuál es mi cámara? Para que no involucre ni a Luis José ni a Rafael. Las direcciones que hemos tenido en AMET y en DGCEL le tienen miedo que se orinan a los motoristas y a los choferes de carros públicos. Yo voy a aportar ahí también. No, yo voy a aportar ahí que ese miedo que tú dices, mira, son dos cosas. Primero, Correa, recuérdate que esas federaciones votan. Incluso hemos tenido diputados y senadores. Tenemos senadores sindicalistas. Pero ¿y a qué precio? ¿Tú me entiendes? Entonces, claro. Ningún partido político se va a echar en contra a todos, porque es guagua de votantes que llevan. ¿Sabes lo que yo vi en el 9, el kilómetro 9? Un chofer de carro público que le sacó un machete a un 10 y le decía lo que hizo fue que se quitó. Señores, pero Antonio Marte se cogió el 9 y tuvieron que negociar con él un terreno que no era de él. A terror. A terror lo cogió atento a él. Atento a la muchachita así. ¿Y dónde se Señores, cogió el 9? Cuando se creó el metro de aquí, yo nunca he utilizado la Máximo Gómez como vía porque siempre ha sido imposible. Y yo decía, bueno, ahora que nosotros vamos a tener el metro, ¿verdad? Yo entiendo que automáticamente esa vía se va a descongestionar. Y se dejaron tumbar el pulso justamente de esos gremios porque se suponía que lo que hay, cuando tú tienes un metro, tú tienes líneas alimentadoras. Tú no puedes tener, compitiendo con el mismo metro, carro público, guagua pública en la misma, en la misma El ruta. sindicato de Homoviles fue acusado de tirarle una bomba incendiaria a un grupo, a una guagua de zona franca, de una empresa privada, para que no usen la guagua de ellos, sino que usen la de ellos propios. Y la Peralta está preso porque mató a un grande. Si mata a un enano, como se supone que pasó en otro lado, estuviera suelto. Es miedo, y cada gobierno que hemos tenido tiene sus sindicalistas. Lo tuvo Balaguer, lo tuvo Jorge Blanco, lo tuvo Guzmán, lo tuvo Leonel, lo tuvo Hipólito, lo tuvo Danilo, lo tiene el PRM ahora. Todos tienen sus sindicalistas favoritos y ninguno sirve. Ninguno sirve. Es un tema que se vive revolcado en un merengue, como dice Cambalache. Así es que esto no va a tener, para mí, pueden hacer cuantos pactos quieran, hasta que yo no vea realmente sanciones drásticas, que se controle lo que acabamos de exponer, yo no creo que esto se vaya a solucionar. Dentro del pacto vi que de nuevo volvieron a incluir lo de la licencia por punto a partir del 2025, pero que la ley 6317 decía que era 2 años después de la implementación de la ley, o sea, 2019-2020. Bueno. Y estamos en el 2024 y todavía no se ha implementado. Y cada director del Intran que llega lo anuncia con bombos y platillos. ¿De qué vamos a comenzar? Bueno, y ya uno no sabe realmente en quién creer. Hay un exdirector que ya por lo menos está trabajando. Déjame yo callarme. Rafael, queremos agradecer tu presencia aquí. Ojalá que cuando te volvamos a invitar sean con otra estadística más alentadora. De verdad que sí. Así es, no, gracias a ustedes siempre por la invitación a este espacio. Muchísimas gracias.